Notimundo Estelar. Información inmediata. La Cámara de Comercio de Guayaquil exhorta al gobierno a implementar medidas de alivio financiero para proteger al empleo en medio de la crisis eléctrica, económica y de seguridad que enfrenta el país. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Hacemos contacto a esta hora con la abogada Gabriela Uquillas, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de Guayaquil, para hablar sobre la implementación de acciones para enfrentar la crisis energética y económica por la que atraviesa nuestro país. Gabriela, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenida. Fausto, muy buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan el día de hoy y a las órdenes siempre. Gracias, atentos siempre también a la respuesta de quienes están liderando estos procesos. En este caso, para buscar algunas acciones por parte de las autoridades, vemos que uno de los planes, el plan A, si se quiere, las lluvias, es todavía incierto. El plan B, que era Colombia, todavía nos resta algo de incertidumbre de lo que pueda pasar con el aporte de Colombia al sistema interconectado de nuestro país. Pero hay un plan C, quizá, o hay una propuesta de un plan adicional para enfrentar esta crisis? Bueno, yo creo que el país necesita todo tipo de creatividad. Hoy necesitamos todo tipo de alternativas y no podemos dejar de pasar un minuto más sin establecerlas. Para el sector privado, dejar de trabajar o dejar de tener energía representa $12 millones en pérdida por cada hora. Veamos eso más que en un número de dejar de producir, en empleos que se dejan de generar, en ideas que dejan de surgir, en exportaciones que dejan de darse. Nosotros lo que hemos hecho en nuestro escrito, un comunicado público que lo hemos elaborado y remitido el día de hoy, es en el que le pedimos al gobierno ya tomar medidas, y medidas de alivio al comercio, a la industria y a la producción para salvar los empleos, porque aquí tenemos que ayudarnos todos. Me preguntarás tú, Fausto, ¿cuáles son esas medidas? Pues de todo tipo. Así como la banca ha dado prórroga para el pago, necesitamos lo mismo del servicio de rentas, necesitamos lo mismo del IES, necesitamos poder salir adelante, necesitamos pensar en alternativas que vengan de la banca pública, necesitamos que haya el respaldo del gobierno nacional para que entre trabajadores y empleadores podamos conversar y buscar los mejores mecanismos para disponer una jornada laboral que por lo menos se compadezca con las horas de luz. ¿Cuáles son las acciones, Gabriela, que hasta el momento han servido? Me refiero a las acciones desde las autoridades de gobierno, desde el Ejecutivo, desde el Estado como tal, para poder paliar un poco la crisis. Porque hemos mencionado lo de la Asobanca, hemos mencionado también algunos sectores del ámbito privado que han tomado decisiones para paliar un poco esta crisis. Pero desde el gobierno, ¿hay acciones concretas que hayan servido ya hayan sido efectivas para enfrentarla? No, efectivamente no han sido efectivas y por eso estamos frente a estas circunstancias. Se debió trabajar desde el día 1. Recordemos que el presidente recibe un país sin luz. El día de su posesión fue un día en el que se hicieron las gestiones pertinentes para que no hayan apagones. Entonces, esta no era una situación desconocida. Esta era una situación que todos veíamos venir. El presidente lo estableció en momentos de campaña, sabía que venía una sequía y con la sequía los racionamientos iban a ser más extremos. Entonces, pero ya no hay que llorar sobre la leche derramada. Al igual que la justicia y la historia debe juzgar a todos los actores del pasado que nos han llevado a esta crisis, pero ahorita hay que preocuparnos ya. El gobierno señala que ha hecho compras de generación termoeléctrica o alquileres de generación termoeléctrica, esperamos que lleguen, nos han ofrecido que a principios de diciembre ya no vamos a vivir este tipo de circunstancias y esperamos que así sea, no por capricho, no por satisfacciones personales, por el bien de nuestra economía y el bien de los ecuatorianos. Parte de las medidas y seguramente una de las respuestas del gobierno será, hemos tenido ya 2 leyes. La primera, irónicamente llamada No Más Apagones, y ahora en esta semana aprobada una nueva ley. Quienes han estado directamente relacionados incluso con la aprobación de esta ley coinciden en que no hay una solución que pueda verse en el corto, mediano y quizás solo en el largo plazo, pero ¿esto tampoco es una solución? ¿O creen ustedes que la nueva ley será una herramienta importante?
A ver, las leyes son herramientas, precisamente tú lo has dicho. La ley no nos va a solucionar absolutamente nada, ni lo iba a solucionar la primera, ni lo va a solucionar la segunda, que hay una serie de elementos que tienen que confluir. Pero la ley es como una carretera que permite a los vehículos circular. Si tenemos una buena carretera, circulamos rápido y en mejores condiciones. Si tenemos una mala carretera, pues lo hacemos con mayor dificultad. Y si no tenemos carretera, simplemente no podemos circular. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que la primera ley falló por una serie de circunstancias. Hoy esta nueva ley que se presenta, podía ser una gran alternativa para hacer una superautopista, para que los vehículos que decidan transitarla lo puedan hacer de la mejor manera. Pero se ponen barreras y las preguntas en relación, por ejemplo, con el tema del gas, son preguntas bastante profundas que nos llevan a cuestionarnos hasta dónde los señores asambleístas han podido evidenciar cuál es la situación y cuál ha sido la solución de nuestros países vecinos. Entonces hoy se dice no, que no se importe gas, porque aquí tenemos, pero el mercado es bastante más dinámico y necesita unas inversiones tan grandes que necesitas una provisión de recursos dinámica con una materia que es mucho más barata que el diésel. Entonces, cuidado, estamos cuidando hasta lo que no tenemos. Y estas herramientas para hacer una gran carretera terminan siendo simplemente un caminito vecinal que no nos lleva a ninguna parte. Esa es nuestra mayor preocupación. Y precisamente no se entiende también cómo dentro de esta ley se pone esta traba para la importación de gas, a menos que sea para el autoconsumo, para el uso de ciertas industrias muy seguramente, y se pone este freno a la importación cuando a la par el propio gobierno ha dado autorizaciones y ha habilitado la opción de importar gas, de crear una terminal precisamente para la importación de gas, algo que estará listo seguramente en unos 5 años. ¿Hay quizá contradicciones en las acciones y decisiones tanto del Ejecutivo como del Legislativo? Por supuesto, lo estamos viendo en ese sentido, y aquí el detalle no es que gane el Ejecutivo, que gana el Legislativo o gana la función judicial. Aquí lo que tiene que ganar es el Ecuador. Entonces, no podemos esperar resultados distintos haciendo exactamente lo mismo. Debemos entender que para que la inversión venga, inversiones de gran magnitud como son las inversiones en energía, tenemos que brindar primero certezas. El Ecuador adolece de un gran problema de seguridad jurídica. Lo que hoy decimos, mañana nos desdecimos, pasado no nos acordamos y después queremos volver. Entonces, lamentablemente nuestros mensajes al exterior son mensajes de inseguridad, son mensajes que no dan la certeza a un inversionista que tiene todo el derecho de tener una inversión rentable, de que va a obtener esa rentabilidad y que mañana no va a tener una serie de inconvenientes o una serie de trabas. Por otro lado, necesitamos identificar cuál es la realidad de un mercado eléctrico. Yo creo que todos los que han votado en esa ley y todos los que han participado en esa ley debieron haber profundizado el estudio de una materia tan compleja y tan delicada, que además al necesitar inversiones millonarias no dependen de que mañana una persona o una empresa decida generar con gas, sino que estos son esquemas, estos son grandes infraestructuras que deben desarrollarse también en base a los mercados. Y si nosotros no fomentamos el mercado, no podemos tener islas que simplemente se nutran de estas fuentes alternativas. Otro tema que salta a la luz es ¿por qué no brindar beneficios de todo tipo a quienes inviertan, que son inversiones bastante altas y bastante duras, en energía solar? Y no estoy hablando simplemente de que ciertos aparatos no tengan aranceles o no tengan IVA. Estamos hablando de permitirle a las personas que hacen estas grandes inversiones, que deberían simplemente tener electricidad al conectarse a la red pública, que al hacer estas grandes inversiones puedan deducirlas 2 veces, o que tal vez puedan amortizarlas con otros impuestos, o que tal vez tengan cualquier tipo, o que simplemente la tarifa de energía les reduzca considerablemente, porque terminan ayudando al país. Entonces, aquí no se ha entendido, yo creo, la magnitud de la crisis que estamos viviendo, la constancia en que la vamos a vivir, porque esto parecería que si en diciembre volvemos a tener luz nos vamos a olvidar. El detalle es que esto va a seguir sucediendo y cada vez más. Entonces, lamentablemente yo veo que no estamos trabajando en una visión país,
y ahí es cuando el problema del Ecuador se agrava y se profundiza. Y hacia allá precisamente va esta pregunta. En medio de esta crisis donde se requieren soluciones para todos los ecuatorianos, soluciones integrales para que accedan a sistemas de generación eléctrica, todos quienes de una u otra forma lo exigen así, incluso desde el punto de vista de la productividad, ¿no se está legislando únicamente para ciertos grupos? No, y si eso ha pasado, es completamente lo contrario a lo que tiene que pasar. Cuidado, se beneficia a un grupo en particular frente al conglomerado. Aquí tenemos que pensar en el país. Y por eso es que lo más fácil es ver qué han hecho nuestros vecinos. ¿Por qué si Colombia, por qué si Perú, por qué si Chile viven situaciones de sequía, ellos no están con apagones como los nuestros? Entonces copiemos nomás, no inventemos el agua tibia. Pero nos ponemos más papistas que el Papa. Entonces, de pronto queremos proteger hasta lo indefendible, y la conclusión es que los ecuatorianos cada vez más parece que nos vamos a tener que acostumbrar, como en los años 60, a vivir con un generador. Y lamentablemente eso es, porque esas las soluciones son parte de las soluciones que se han planteado. Y con esto termino, Gabriela, ¿cuál es la contraparte en este caso? ¿Con qué aportan los sectores comerciales, las empresas como tales? Y me refiero concretamente a esto respecto del empleo, porque eso es uno de los mayores riesgos y una de las afectaciones principales hoy por hoy en el sector productivo. ¿Qué va a pasar con los empleos? ¿Cuál es el aporte del sector privado? Bueno, el sector privado aporta todos los días. El sector privado ha aportado constantemente con cada aumento de impuestos, con cada autorretención, con cada impuesto extraordinario o contribución temporal que se vuelve permanente. Entonces el sector privado siempre ha estado. El sector privado ecuatoriano, y eso vale la pena recordarlo, fue el responsable del éxito en la vacunación. Uh-huh. Entonces el sector privado ecuatoriano está sumamente comprometido. No hay empresa que busque eliminar su fuerza laboral. Su fuerza laboral es parte de su éxito. Entonces la mayor contribución que está haciendo el sector privado es no rendirse, es seguir adelante, es seguir con una tienda de helados cuando no hay electricidad y los helados están haciendo agua. Y hoy por eso nuestro comunicado es: el comercio necesita apoyo. ¿Para qué? No para tener más ganancias, no para hacerse más grande, que sería absolutamente lícito, para proteger los empleos, porque los empleos es el poder, es la satisfacción de una familia de poder tener los recursos para poder alimentarse, y esa es nuestra mayor preocupación al día de hoy. Preocupación que sin duda tiene que ser escuchada por parte de las autoridades. Gabriela, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. No, muchísimas gracias, un honor haberlos acompañado. Muy buenas noches. Gracias nuevamente. La abogada Gabriela Oquillas, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de Guayaquil, hablando sobre las acciones para enfrentar la crisis energética y económica. Reclaman por acciones por parte de las autoridades, por ejemplo, respecto de lo que ocurre con las deudas y la seguridad social, las deudas y el servicio de rentas internas, entre otros. También se reclama acciones para paliar la crisis, por ejemplo, por parte de los gobiernos autónomos descentralizados. Algunos de los pendientes de las autoridades. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo, periodismo.